Ya va, estoy en clase. ¿Quién sacó el bicarbonato del baño? En clase. Buenas noches, esta es la presentación sobre teoría de la división del trabajo de Adam Smith. Vamos a empezar a desarrollar unas características para que lo miren en la estructura del desarrollo de la clase. ¿Listo? Bienvenidos a la tutoría número 10. Número 11, perdón.
Hola, flaca. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasó ayer? Profe, lo mismo de hoy. La verdad es que no sé pueda mantener toda la clase normal. Es que tengo problemas con el teléfono, profe, pero yo ya mañana me traen un portátil y ya va a ser diferente. Sí, qué pena. Bueno, pero avíseme porque ahí dejé un video buenísimo, pero me tocó hablar solo. Y el papá de Andrés como que tiene coronavirus. Entonces están enredados con eso. Ah, Sí, pues eso me estaba diciendo ahora, que él avisó en el grupo, pero la monitora no me avisó. ¿Quién es la monitora? yo, profe, qué Hola, pena. Pues es bienvenida. que, ¿Cómo vas? profe, qué pena. Discúlpeme, si tiene razón, tenía que haberle avisado. Bueno, yo igual coloqué ahí en la tutoría pasada hay 3 videos, 2 de Adam Smith y uno de David Ricardo, que son los temas que vamos a socializar acá para que me generen un ensayo. Yo lo había colocado, pero si no me avisan, pues va a ser muy complejo. Lo voy a correr entonces para que lo hagan hasta el lunes, aprovechando que el viernes es festivo, pero vamos a mirar algunas cosas. ¿Tienes algún material preparado? No, señor, la verdad, pues tengo algo, pero no puedo exponerlo, entonces no tengo nada, profe. No importa, pero ¿sobre qué hay? Pues era sobre la presentación de ayer, la verdad es que de hoy no hice presentación. Perfecto, pero vamos a hablar de Adam Smith, David Ricardo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Regálame entonces un par de minutos, no se desconecte. Voy a organizar algo para que veamos una presentación de Adam Smith y una de David Ricardo y empecemos a hacer la socialización. ¿Listo? Váyame colocando información o vaya revisando información de los dos con lo que hemos visto para que desarrollemos la clase, porque desafortunadamente Andrés está en la clínica con su papá. ¿Vale? Listo, sí, señor. Listo, regálame un par de segundos mientras organizo esto. Listo, listo, sí, señor. ¿Y qué es lo que tiene el teléfono? Señor, ¿Qué es lo que tiene el teléfono? Tu teléfono. no, pero el tren de carga está dañado y pues como que descargué un virus por ponerme a descargar aplicaciones del Chrome. Ok. Entonces está, mejor dicho, vuelto nada, pero ya mañana lo soluciono todo y recupero trabajo, recupero todo. Listo, perfecto, no hay problema. A ver, dame un minuto mientras busco las presentaciones y ya nos ponemos a hablar de eso. Listo, sí, señor. Ok. ¿Estás viendo eso? Sí, señor. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de la bibliografía. Esto es una presentación que colocó uno de los muchachos de la mañana, ¿cierto? La otra la construimos o vamos mirando algún desarrollo de Adam Smith, pero lo importante es tomar la relevancia de los puntos. La idea es, como aparecía ahí, yo puse en plataforma, pero deben revisar que hagan 2 ensayos, uno de cada uno, o generen uno
donde se compartan la teoría de los dos, que eso lo vamos a desglosar el día de hoy. Algo importante de definir, si lo analizamos, es que, pues primero fue Adam Smith, después David Ricardo. David Ricardo toma algunas de las ideas del anterior, ¿cierto? Y empieza a hacer como cambios y formulaciones. Eso es importante que lo tengamos porque esa es la base de la economía. No lo puse al comienzo porque necesitábamos que viéramos pues parte de ellos y otros autores para que empezamos a ver la realidad, ¿cierto? Ahora miro cómo podemos colocar un video para que lo vayamos desglosando de alguna manera, porque antes de La riqueza de las naciones, que fue el principal libro de Adam Smith, existió uno que se llamaba Los sentimientos morales, ¿cierto? Para que empezamos a identificar eso, ¿listo? Entonces podemos ir Listo, profe. tomando alguna nota. Vamos a ver cómo cambio yo esto. Léete esa diapositiva, por favor. Profe, pues yo tengo alguna información sobre los sentimientos morales. Perfecto, pero es que este es David Ricardo, este no es Adam Smith. Ok, vale. Entonces vamos a trabajarle a este y después ya nos colocamos con qué pasó con los sentimientos morales, colocamos ejemplos, hablamos del tema del egoísmo y todo que aparece ahí, pero entonces vamos a, para que tomes nota primero de David Ricardo, para que tengamos como unos puntos de referencia y después ya nos pasamos a Adam Smith, ¿cierto? Y si es necesario buscamos algún video, alguna característica para reforzar eso, para no solo simplemente dictarlo, sino hagamos una interacción en la clase. ¿Listo? Dale pues. Listo, profe. Entonces, nació en Londres 18 de abril de 1772, murió en Ibidem el 11 de septiembre de 1823 con 49 años, dejó la escuela y empezó a trabajar en la Bolsa de Londres, se casó a los 21 años fuera de la religión judía, hombre de negocios, fortuna con 41 años, miembro del Parlamento británico y en 1799 leyó a Smith. Perfecto, esto puede llegar a sonar loco, el tipo murió muy joven. Lo que pasa es que lo que miramos en esa época, ¿cierto? Donde hablar de Oxford, de Cambridge, de esas universidades que tienen nombre hoy en día, pues en esa época no era tan relevante. En algunas universidades solo era una marca y cada uno tenía que estudiar solo, no es como pasa ahora, ¿cierto? Sin embargo, eso también terminó siendo decano y profesor y toda esa cantidad de características, pero él empezó a entender el desarrollo económico, ¿cierto? Fue porque empezó a copiar lo que hacía su papá y lo otro, pues que empezó a comerciar con monedas y a manejar tasas de interés y por eso se volvió un tipo, pues, multimillonario para su época. ¿Listo? Notemos que tiempo después es que entiende que existe un personaje que se llama Adam Smith, ¿cierto? Y podemos ir tomando, o más bien lo manejo ahora, pero Adam Smith viajó mucho y conoció mucha gente. Por eso es que empezó a desarrollar las características naturales pues, de sus libros. Ya nos vas a hablar ahora más adelante de los sentimientos morales y ya compartiremos el tema de la riqueza de las naciones. Pero entonces, esa es como la primera estructura. Algo complejo, inclusive al final también podemos hablar un poco de Marx y buscamos también algún desarrollo de él. Lo que pasa es que presentaciones ahora no hay. Tuve un daño con mi computador y se me perdió un poco de información, pero podemos buscarla refiriéndonos a que Marx también toma algo de los dos y empieza a hacer modificaciones como ya lo dijimos, ¿cierto? Entonces, algo importante de identificar es que quitamos el tema religioso, que eso termina siendo, ojo, pues no es que no crean Dios, sino para la economía, la figura de Dios es un escenario un poco extraño. Miremos la religión que tiene que colocar o debe colocar que la limosna y que el diezmo y todas esas características. Por ejemplo, Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Entonces alguien comete un error, le mete 3 oraciones o 3 rezos y con eso se supone que ya pasó el pecado y esa no sería como la estructura natural de lo que pasa dentro de un desarrollo económico. Eso es claro para no agredir la religión de nadie. ¿Listo? Hola. Sí, señor, profe, yo lo estoy Perfecto. escuchando. Muy bien. El valor de cambio de las mercancías. La teoría del valor, la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determina su valor de cambio. ¿Listo? ¿Cuántas llamadas hizo hoy? Como 190, profe. Perfecto. O sea que deberían ser más baratos los planes de celular porque hoy hizo menos llamadas o cuando No, haga señor. 300 llamadas debería cobrarse más. Lo que hago como comparación era del por qué el modelo de David de Ricardo tuvo algo complejo, que era el ejemplo
esfero que manejábamos en clases anteriores. Si Sabrina se demora 2 horas, pues el esfero vale 2.000. Pero si Alejandro se demora una, pues el esfero vale 1.000. Y simplemente tiene la misma marca. Entonces la gente no va a comprar el de Sabrina, sino el de Alejandro. Y eso no tiene una presentación porque sale de la misma empresa. ¿Listo? Ese sería como un escenario. El otro valor de cambio, ¿cierto? De las mercancías va con el ejemplo ligado a su amiga que sacaron. Si ella no produce, la sacan. Lo que pasa es que en ese momento no se contemplaba esa teoría, sino debemos concentrarnos a lo que pasó allá. Entonces, ¿cómo se podía medir eso? ¿Listo? Y es lo complicado. Lo otro también puede ser como el uso de los suelos, pero eso lo podemos ver un poco más adelante. Ayúdame con la lectura del cuadro inferior izquierdo. Las sociedades primitivas, el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. Muy bien. El mercado jugaba un papel importante. La consecuencia sería una variación de la población, creciendo o descendiendo según el salario del mercado, fuese superior o inferior al salario natural. Entonces, esto es importante para que agreguemos al diccionario ese que estamos generando. La estructura, hoy en día, me devuelvo no, me coloco en la realidad. Hoy en día existe algo que se llama el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto te pagan sin las comisiones? 877.000 algo. Perfecto. Y te dan un poco más con un auxilio de transporte. ¿Cierto? Y Sí, eso llega señor. como 930, 940, ¿listo? Ojo, pues que ese es el salario mínimo, pero hoy en día también existe algo que se llama el salario vital, ¿cierto? Que en ese momento se conocía como salario natural, eso casi no lo conoce nadie, pero el salario vital es lo mínimo que yo necesito para vivir. El problema es que eso es muy complejo porque el salario vital, como su nombre lo dice, es de la vida de. Por ejemplo, mi salario vital serán como 3 millones de pesos, el mínimo para no hacer nada más, que son las obligaciones, la comida y lo que sea. Para otra persona el salario vital serán 10 millones por su ritmo de vida o por las obligaciones que tiene. Para otros el salario vital será menos de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque ese estudiante vive con sus padres, por miles de razones que sean. Entonces el salario vital termina siendo simplemente una definición económica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos pues una intención de mejorar la calidad de vida, de tener nuevos proyectos, de tener nuevos retos, entonces eso genera como un impacto. En ese momento, cuando se hablaba de salario natural, es que específicamente Sabrina trabajaba la tierra y le pagaban con la papa que producía, no más. ¿Usted para qué más si con la papa come y con eso vive? ¿Cierto? Y ese era como el contexto natural de ese valor de cambio de las mercancías. De pronto, hay una persona, estas son preguntas retóricas a tu trabajo, hay una persona que sea más hábil comercialmente que tú allá en el call center, ¿Hay una persona que sea qué? más hábil comercialmente, Claro, profe, claro que sí. y esa persona qué hace de diferente. Lo que pasa es que en el área de ventas existe un- como una zona donde se dedican a recuperar ventas, ¿ya? Sí. Entonces ellas descargan la base de los clientes que ya se llamaron y los vuelven a llamar ellas y relanzan las ventas. Pero pues obviamente como vendedores sí es bueno recuperar las ventas, pero eso se encarga cada uno. Ella le estaría como robando las ventas a la persona que hizo la venta. O Entonces sea, eso es usted la dejó medio fresquita, casi lista, y llegó otro y lo mató, en el término coloquial. Sí, suena un poco extraño, es un poco racional, pero siempre hay mejores que tienen, siempre hay personas, perdón, que tienen habilidades y competencias por encima de uno, sí, y que hay otro montón de gente que está debajo de uno. La idea es que haya más gente que esté debajo de uno que encima. Suena feo lo que digo, pero estoy hablando dentro de un claro. desarrollo económico. Entonces, bajo esa naturaleza hay que empezar a mediar más habilidades y competencias, seguro sí. Hay bases de datos y esto es bien extraño porque esto es una guerra. Por eso el gobierno saca una vaina de habeas data de que no se compartan la información. Por ejemplo, antes ocurría mucho, los bancos, que son los mayores receptores de bases de datos y información de clientes, vendían las bases de datos. O algún funcionario inconforme se llevaba las bases de datos y se las vendían donde aparecía su nombre, su dirección, solo faltaba la clave de la cuenta, donde aparecía toda la información y se volvía un cliente potencial. ¿Listo? Entonces, eso también depende y la efectividad depende no solo del escenario comercial de Sabrina y los asesores, sino de la base de datos que sea un poco más pertinente.
Usted solo maneja, ¿cómo se llama? Voy a decirlo de manera local. Ventas en frío, no, No maneja ventas en frío, perfecto. ¿Y usted maneja corporativo? no, señor. Perfecto, porque si uno se pone a analizarlo, un trabajo más fácil para usted sería enredar al gerente de una empresa. Sí, es complejo, pero si cierra una venta con una empresa y el personaje tiene 1000 empleados y le va a entregar telefonía a todos, Cuentas, pues sí. en un solo negocio cerró 1000 líneas o 1000 eh, chips o no sé cómo será la carreta, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que empezar a mirar, ¿cierto? Ese valor natural del trabajo para mirar qué se cobra. En definitiva, existiría siempre una tendencia a una situación de equilibrio. ¿Listo? Eso sería como el contexto. Muy bien. La teoría de la renta diferencial. Dale pues. Dice, cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si Espera, al espera aplicar para un segundo para separarlo. Ya hablamos de los rendimientos decrecientes, que creo que eso lo manejamos en clases anteriores. Cuando la población es baja, o sea, nosotros tenemos suficiente cantidad de tierra. Entonces, si yo siembro en un terreno que es demasiado fértil y el otro que ya está desgastado porque hemos sembrado mucho, la cosecha de la primera tierra pues va a ser mucho más rápida, mucha más rica en nutrientes y de pronto hasta germine o salgan los frutos más rápidamente. En la segunda, saldrán similares productos, tal vez de menos calidad o muy seguramente de menos calidad y cantidad. Yo no puedo decirle al mercado porque las papas, los plátanos, las yucas no tienen marca. Cuando yo les hago un proceso en el sector secundario, me va siguiendo lo que voy diciendo, ¿cierto? Entonces no tiene una marca de Frito-Lay o Margarita o Yupi, sino simplemente tú compras una papa, eso no tiene marca. Y si uno no conoce, pues la papa viene de la tierra, uno no sabe si viene del Meta o viene de Antioquia. Entonces aquí es cuando empezamos a ver algo bien complejo, pero el que lo produce sí tiene un inconveniente porque se ve afectado ese desarrollo. Entonces cuando empezamos a entender ese primer punto, pero arrancamos diciendo que la población es baja. Entonces ahí podemos tener características de lo que decía uno y el otro. Adam Smith le decía a las familias tengan hijos que van a ser fuerza de trabajo, como un escenario de factor de producción que es el trabajo. David Ricardo hablaba, hey, cuando la población es baja, o sea, la intención es que tengan menos hijos porque alimentarlos va a ser más complejo, porque las tierras fértiles no son ilimitadas y no siempre están disponibles. Entonces viene un efecto complejo. El segundo punto nos dice, lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos proporcionales. Solo se cultivarán las más fértiles y por lo tanto no habrá renta. ¿Qué significa? Que solo produzco, el ejemplo que manejaba ahora, la tierra A porque la B está desgastada. ¿Tienes claro el rendimiento decreciente? Sí, señor. Muy bien. Y vas a encontrar más adelante que se habla de marginalidad, y marginalidad no se refiere al indigente de la calle, sino es rendimiento marginal decreciente, que es esa característica. El ejemplo, Sabrina juega un partido de tenis de 3 horas y nunca se hidrata. Al momento en que se toma el primer vaso de agua tiene una satisfacción total. ¿Listo? Pero en el momento en que se toma el segundo vaso de agua también hay satisfacción, pero no será la misma. ¿Alcanzas a ver este grafiquita que tengo en el tablero? Sí, señor. La La flechita. habíamos copiado la clase pasada. Perfecto. Entonces, los crecientes y los decrecientes tienen unas características. Decreciente no significa que baje, porque es marginal, sino que crece menos. Entonces, repito, el segundo vaso de agua genera satisfacción, pero no es la misma satisfacción que generó el primero, por un tema de hidratación, por el tema del organismo, lo que sea. ¿Listo? A eso se refiere. Muy bien. Dale a esta diapositiva, por favor, principios de economía política. Acuérdate que ya tenemos claro y lo desarrollamos en una anterior clase sobre qué es política económica y qué es economía política.
Entonces, otra diferencia. Adam Smith hablaba de política económica y David Ricardo habla de economía política. ¿Listo? Muy bien, dale pues. Adam Smith habla sobre política económica. Adam Smith habla de política económica y David Ricardo de economía política. Ok, vale, profe. Entonces, Principios de Economía Política 1817. Analizó el impacto de la adopción de la maquinaria por las diferentes clases sociales. Listo, para un segundo ahí. Entonces, ¿qué significa la maquinaria? Esto es siempre importante recordarlo porque a veces entramos en pánico. Muchos, y yo hago comparaciones cuando abro las asesorías a las empresas, ¿cierto? Una idea es que generemos emprendimiento. Y el emprendimiento está bien, que es tomar una idea que seguramente no está en el mercado para ponerla a producir y el siguiente paso es que el emprendimiento salga al empresario, podamos desarrollar todas las actividades propias que ya hablamos y esto ayuda a disminuir un indicador que es el del desempleo. Y eso suena bien y tenemos como la estructura interesante. Pero aquí viene una realidad. Vamos a montar una empresa. Dígame de qué vamos a montar la empresa, Sabrina. ¿Qué idea tiene? De autos. No, pero eso competir con Renault es bien difícil. Otra. Um, de perfumes. Perfumes, perfecto. Entonces ahí sí, pues Sabrina hará un curso de alguna vaina y traerá los tarros, las máquinas, lo metemos en el tarrito y no sé qué cuento y usted empieza a jugar allá o contratará un personaje, un químico que haga los desarrollos o los estudios de las fórmulas magistrales, ¿cierto? Y ahí saldrá el producto que se llama ABC. ¿Listo? Pero la primera pregunta que hay es, para constituir una empresa requerimos de los factores de producción. ¿Tenemos plata? O sea, el capital. Entonces Sabrina pone, no sé, 2 millones, yo pongo 2 millones, está el capital. ¿Está la tierra? Eso no requiere tierra. Pero siempre hay que mirarse por los escenarios de los factores de producción. ¿Está la tecnología? Entonces, no sé, la tecnología será una olla o compraremos equipos más pertinentes para que salga más rápido y sea más económico. Y el trabajo, pues es la intención que tenemos nosotros. Entonces, Sabrina, dentro de la empresa, ¿usted qué va a hacer? Usted y yo somos los socios. ¿Qué va a desarrollar usted dentro de la empresa? Como organigrama. ¿A qué se va a dedicar? ¿A las ventas? Sí, a la publicidad. Y al marketing. Muy bien. ¿Y quién hace esa vaina? ¿Cómo así, profe? Pues quien hace los perfumes para que usted los venda. Pues ahí nos estaríamos dividiendo el trabajo entre usted y yo. Perfecto, pero entonces aquí hay que identificar una característica. Por eso los modelos en ese momento fallaron. Porque es que hablaba de, yo puedo tener la posibilidad, pero se nos van a incrementar los costos. Sabrina, yo también soy comercial, entonces usted se iría a vender, yo me iría a vender, pero necesitamos a alguien que no sea el socio que se encargue de hacerlo. Y por ese lado también pueden empezar a fallar las empresas. ¿Por qué? Porque si Sabrina no sabe hacer el perfume, pero sí lo sabe vender, y Alejandro no sabe hacer el perfume, pero sí lo sabe vender, es el primer inconveniente de no entender esos factores de producción. Y entonces hay que agregarle el trabajo, es el conocimiento, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Listo? Hay muchas empresas y afortunadamente cuando no había coronavirus tenía bastantes asesorías o empleo, llamémoslo así, es porque hay muchas empresas familiares que tienen el producto y no lo saben vender. Entonces, ¿qué pasa? Se quiebran. Hay otras empresas que saben vender, pero no tienen el producto. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahí sale un personaje que se llama Alejandro, donde empieza a unir la estructura, porque si usted si usted no sabe producir los perfumes, pero lo sabe vender, yo la conecto con la empresa que lo hace. ¿Para qué? Para que empecemos a mirarlo. Por eso aquí el desarrollo o el impacto que manejaba David Ricardo generaba un inconveniente, porque tenemos que empezar a mirar más características. Obviamente, la sociedad de 1817 no se parece a lo que está pasando ahora. A propósito, ¿vio noticias y vio que van a meter a casa por cárcel a Álvaro Uribe? Sí, señor, pues la verdad es que no lo vi por televisión, sino por Facebook. Perfecto. ¿Y alguien compartió algo en la oficina? Que si alguien compró algo en la oficina, ¿cómo así? ¿Compartió la idea eso de Uribe? Dijeron, Ah, no, no, profe. ¿por qué? Las redes sociales colapsadas, la gente está colapsada. Hace un rato hablé con mi padre y me dice que yo qué opino al respecto de, pero eso será, lo podemos tomar inclusive al final de la clase porque tendrá algunos impactos, pero ese es como el principio de la economía política del personaje. Analiza el impacto de la adopción de la maquinaria, ¿cierto? Por las diferentes clases sociales.
hay algo complejo y es que al comienzo, eh, eh, cuando había las colonias, o sea, cuando venían los españoles y nos conquistaron y nos fastidiaron, ¿cierto? Ellos se robaban el oro y no dejara que se generara ninguna herramienta. Sí, como que eso era exclusivo de España y lo que hicieron fue retrasarnos. Yo podría decir que seríamos un poco más inteligentes o estructurados si nos hubieran dejado seguir con nuestro desarrollo, porque si íbamos a hacer una asadón, tocaba pedir permiso a España para poderlo hacer, porque no nos dejaban hacer pues los cruces de los metales y eso. Eso nos generó un impacto, ¿cierto? Y hasta 1817 sale alguna teoría donde dicen, aunque eso pasó antes, pero se escribe que la idea es que yo pueda hacer mis propias máquinas, ¿para qué? Como un fundamento para facilitar mi trabajo. ¿Listo? Lee el segundo, por favor. Dice, critica el tratamiento de la teoría de la riqueza y su distribución de Adam Smith, acusándolo de racionamiento circular, teoría del valor trabajo. Proporciona una sólida base más lógica para el entendimiento de la política económica. Perfecto. Entonces, otra diferencia entre estos dos fuertes es eso. ¿Ya? Porque la teoría del valor trabajo entonces incluye el desarrollo del trabajo y mete muchas más personas. Este personaje habla de lo mismo, pero también viene la estructura y la crítica a qué. La intención es darle tecnología a las personas para que genere valor. Aquí hago una pregunta que la hice en el día que me pareció interesante. Sabrina, nuestra empresa al final del año, vamos a hablar de 31 de diciembre del 2020 generó una rentabilidad del 30%. ¿Sabrina está de acuerdo en que le subamos entonces el salario un 30% a los empleados? Claro que no, ¿Por qué? Muy bien. porque estaría perdiendo lo que gané. A pesar de que lo esté invirtiendo en los empleados, no sería la mejor área para poderlos invertir. Podríamos mejorar en otras áreas para incrementar las ganancias. Perfecto, esa es una buena respuesta y también tenemos que empezar a mirar el desarrollo de los indicadores o la idea de los indicadores. Entonces aquí viene una idea estructural. Si yo le llego a incrementar el salario en un 30% a los empleados, seguramente voy a perder dinero y me voy a quebrar porque también tengo que incluir, aunque sí hablo de utilidad, pero yo tengo que entender que tengo que guardar un dinero para la operación del siguiente año. Yo no puedo repartir todas mis utilidades porque seguramente también tengo que generar impuestos. Y lo otro, lo que ya hablamos, si yo le incremento mucho el salario a las personas, al final los precios de los productos se van a incrementar, porque no me interesa pagar más por una libra de arroz si tengo plata, y eso se conoce como inflación. Ojo pues que estoy haciendo todo el operativo económico, y después de generar que los precios suban al generar inflación, ¿cierto? Pues las empresas durante un mediano plazo van a dejar de vender sus productos, por consiguiente, el empresario, como Sabrina me lo acaba de decir, hey, ¿yo por qué voy a perder plata? Entonces, lo primero que hago es despedir personas. Entonces, en vez de hacer un beneficio económico a mediano y largo plazo, estoy dañando un desarrollo económico. ¿Por qué? Porque deliberadamente voy a subir los precios de los productos. Entonces, entender eso para una sociedad no es tan fácil, porque, repito, todo el mundo lo que quiere es que le suban el sueldo o el salario, cuando la intención es que uno debería propender porque el salario mínimo sea lo más mínimo posible, ¿cierto? Y si usted quiere un salario diferencial, pues lo que hace Sabrina, busca empresas que paguen eso y comisiones. O se prepara más, se capacita más, ¿cierto? Para que el valor de su trabajo valga más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahí le estoy ayudando con el ensayo. ¿Qué es la diferencia que pasa con Adam Smith, David Ricardo, cuando tocan efectivamente que el valor del trabajo también va ligado al precio de venta? Entonces, lo que estoy proponiendo es que su trabajo cada vez sea más pertinente y sea más apreciado por las empresas. ¿Por qué? Porque le agregó los títulos o le agregó el conocimiento o le agregó la experiencia. ¿Clarísimo eso? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué experiencia tiene a nivel laboral, Sabrina? Siempre en el área de ventas, aunque pues certificable, no mucho, profe. ¿Por Que qué? bueno, pues yo empecé a trabajar de menor de edad.
Entonces trabajé pues como, bueno, mesera en restaurantes. Y ya después empecé a trabajar en call center. Trabajaba en un call center con DirecTV, sino que, profe, allá pagaban como se les daba la gana. Esa empresa era un desorden. DirecTV Entonces, pagaba tarde pues, o pagaba mal. no, pues, primero no hubo liquidación al final y como que me quedaron debiendo más o menos 200.000 pesos de lo que me debía de salario de meses pasados, porque eran meses pasados. Entonces, no, ya me cansé de discutir con el hombre, ya era un contratista. Entonces, bueno, en fin, ya yo quise dejar ese trabajo hasta ahí y conseguirme un mejor empleo, y ahí estuve vendiendo ahorros programados con Colpatria. Perfecto, pero mira una característica que usted tocó unos escenarios importantes. Directamente usted no trabajó con DirecTV. Usted hizo fue una tercerización del trabajo, que ese es otro de los problemas gigantescos que tiene el desarrollo económico actual. Resulta que usted va a trabajar a una empresa, pero usted no está contratado por esa empresa. Entonces, ese empleador la termina tratando como quiere y usted no lo puede demandar porque desafortunadamente usted no es la empleada o el subordinado de este. Entonces, la tercerización simplemente usted le dicen váyase y usted tiene que ir a pelear con otro que nunca fue su jefe. Eso genera un problema del capitalismo actual. Eso debería tener algún tipo de control, ¿cierto? Cosa extraña lo que le decía a lo que yo propendo, ¿cierto? Yo no voy a unir a la empresa o no, sin embargo lo hago, porque yo estaría haciendo una tercerización. La tercerización es buena, pero debería tener un control. ¿Listo? Yo solo lo hago en el desarrollo comercial. Ahora, si después que Sabrina y Alejandro montaron la compañía de perfumes, terminamos con ventas, Profe, yo diría que ni siquiera con el control sería corregida esa parte, ¿o sí? ¿por qué? Porque pues de hecho hoy en día hay, pues cada empresa tiene su área de calidad, ¿no? Y se supone que la empresa directamente al cliente revisa todo lo que se analizó de calidad y todas las ventas. De todas maneras ellos lo vuelven a revisar. Entonces existe un control, pero tendría que haber un control un poco más desmenuzado, por decirlo de alguna manera, para, para que sea exitoso. Eso suena bien y va al control. Por ejemplo, en la tercerización de los call centers, hay muchas empresas que consiguen los personajes pero si la rotación de personajes de empleados es muy alta, el directo, o sea, DirecTV, para hacer referencia al ejemplo, ¿cierto? Pues contrataría otra que sea más efectivo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Preocuparse por contratar mejor las personas para evitar esos inconvenientes. La agresión a los clientes, que tengan un segundo idioma, pues que la puntualidad, bueno, los miles de escenarios que puedan pasar, aunque sí hay controles de calidad, porque yo imagino que viene una carretica, no sé si la dice Sabrina, o la dice cuando entra o sale la llamada, su llamada puede ser monitoreada y no sé qué cuento por calidad. ¿Listo? Eso podría Sí, ser señor. como una característica clara para entender eso del entendimiento de la política económica. Obviamente lo trasladé al momento actual, pero claramente en 1817 no había call center, ¿cierto? Ni ningún desarrollo de ese nivel. Muy bien. El tercero. Un momento, profe, que no ve. Teoría, ventaja comparativa y apoyo al comercio internacional. Aquí hay una diferencia, pero también hay una similitud. Uno habla de ventaja absoluta, que ya lo vamos a mirar, y el otro habla de ventaja comparativa. Y los dos hablan de comercio internacional, entonces tenemos que empezar a mirarlo, ¿cierto? Como con ese desarrollo, con esa estructura para que lo analicemos. Muy bien, continuemos entonces. Dale, ayúdame con este. Comercio internacional. Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de ventaja comparativa, que defiende las ventajas de comercio internacional y, en esencia, es una ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith y opuesta a las teorías proteccionistas, que defendían la producción del propio país y evitaban el comercio con el exterior. Perfecto, entonces el primer personaje, aunque repito, ya lo miramos, ahora que terminemos esto, vamos a darnos un break de unos, pues un break
pedagógico, ¿no? Entras y buscas alguna presentación que aparezca en mí, yo busco un video, ¿cierto? Para que empecemos a mostrar ahora las similitudes del otro escenario. Pero entonces miremos algo que David Ricardo decía, hey, si me es más barato producir en otro país, pues comprémoslo. ¿Para qué me voy a esforzar y me voy a desgastar en desarrollarlo? Por lo que veíamos anteriormente de las tierras, ¿lo recuerdas? Una tierra es más productiva que otra. Entonces, si es más productivo traer de Argentina, de México, de Colombia, pues traigámoslo de otro país que me sale más barato. Y la no intervención, o sea, si me sale más barato traer de otro lado, pues ¿para qué voy a cuidar la industria nacional? ¿Esa empresa de call center es de colombianos? Pues, profe, todos los que trabajamos allá somos colombianos, pero pues tengo entendido que el dueño es americano. Perfecto, entonces lo más claro es que eso es una empresa que no es colombiana, que utiliza la mano de obra colombiana para generar algún desarrollo de rentabilidad. ¿Listo? Entonces, en Estados Unidos montar un call center le sería bien costoso, que si consigue mano de obra, obvio, pero el salario mínimo allá es muchísimo más alto. Y allá consigue personas que hablen cualquier idioma, porque todo el mundo se va para Estados Unidos. Le es más barato, ¿cierto? Inclusive call center en español o call center en inglés en Bogotá, por la adicción y por una cantidad de cosas. Pero sí, todos son colombianos, pero las utilidades se van para Estados Unidos porque el personaje es de allá. ¿Listo? Entonces, importante que se coloque en ensayo la medida proteccionista y ahí le ayudé con el tema de qué pasa con la industria nacional, qué pasa con la empresa extranjera que genera algún valor para su mismo país y no para donde está produciendo. Me explico. Las utilidades de la empresa BPO en la que usted trabaja se llevan la plata y no se reinvierte en Colombia. ¿Qué es lo único que reinvierte? Seguramente en colocar otro piso, colocar más computadores y sillas porque cerró otro negocio y va a meter muchas más personas para que manejen el call center. ¿Listo? Muy bien. Dale, teoría de la ventaja comparativa. Céntrase en producir aquello para lo cual se encontraban en una situación de superioridad que el resto de países. Centrarse. Qué pena. Perfecto. Centrarse entonces en producir aquello, lo mismo que decía ahora. Sí, para mí es mucho más fácil producir café, ¿cierto? Que uvas, que eso lo hace Chile o lo hace Argentina, ¿cierto? Pues concentrémonos en eso y que ellos se encarguen del desarrollo más fuerte. Entonces, el primer personaje quería proteccionismo, que es lo que vas a buscar ahora. El segundo, lo que busca es donde los costos de producción sean más económicos y los factores sean mucho más interesantes o inteligentes de administrar. Entonces, me es mucho más fácil, repito, utilizar las tierras vírgenes o frescas que me produzcan mejor y más rápidamente que las que ya están utilizadas. Pero vuelvo y repito, eso pasaba en ese momento porque no había mucha población, ¿cierto? Porque no estamos como en la batalla de definir si la tierra que tiene Sabrina es de ella, es mía o es del Estado o se puede compartir, porque siempre se está utilizando. ¿Listo? Dale, pues aquí viene un tema de David Ricardo. Equivalencia ricardiana. Un aumento del gasto público, un aumento del gasto público, los contribuyentes reducirán su consumo y aumentarán su ahorro para asegurarse un futuro estable y compensar esa futura subida de impuestos. Perfecto, eso ya lo vimos con la fórmula de consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Muy bien. Si la reducción del consumo por parte de los contribuyentes es la misma que la deuda que debe devolver el gobierno, no se producirá ningún cambio en la demanda agregada. Aquí lo único importante de identificar es los escenarios micro y macro que se manejaban en ese momento. Cuando hablo de demanda agregada, estoy hablando de un escenario macroeconómico. ¿Listo? Que era el ejemplo de si miro una panadería sería micro y si miro el sector de las panaderías sería macro. ¿Vale? Entonces, Flaca, hagamos una cosa. Son las 8:50. Le voy a dar hasta las 9:05 para que miremos, entre y mire ahí en Google para una presentación. Ojalá aparezca un videito para que le pegue una revisadita y ya lo miramos para hacer una gran conclusión. No perdamos de lado esto. Voy a dejarlo aquí presente
voy a dejarlo aquí en la teoría ricardiana para que miremos una estructura, tome unos puntos en consideración para que le ayudemos a, ¿cómo se llama nuestro compañero? Andrés, Andrés, ¿cierto? Para que le demos como esas ideas y él también tenga unos puntos para que pueda desarrollar el ensayo para el lunes, ¿vale? listo, profe. Entonces búscate algo de David y Ricardo, de pronto si encuentras presentación, no importa de quién sea, le damos la referencia ahora porque esto igual que en YouTube, lo tomamos de, repito, esto es de un muchacho de una presentación que hizo en el día y búscate eso y ya en unos 10, 12 minuticos nos organizamos de nuevo, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? ¿Video Puede en ser un YouTube o video, puede ser, presentación? sí, o una presentación, o las dos, que el video pues aporta al Vale. desarrollo, pero igual no se desconecte, ¿listo? Listo, no, profe, acá estoy. Bueno, hágale pues.
Hola, flaca, ¿se desconectó o no? No, señor, profe, acá estoy. No, es que me pareció una bolita ahí toda rara. No, profe, acá estoy. Profe, encontré un documento que habla sobre Am Smith, David Ricardo y Marx. Bueno, video, presentación. Encontré un video, pues es como un documento, no es como presentación y video, es un documento. Bueno, Si quiere, miremoslo. yo puedo compartir la pantalla. Listo. Y, y encontré un video sobre, espere, profe, es que me da pena hablar sin propiedad con el tema. Entonces, el video es exactamente la teoría del valor de David Ricardo. Bueno, Dura dos, tres miremos el minutos. primero, donde aparece Smith, Ricardo y Marx. ¿Cierto? Pero nos vamos a concentrar solo en los dos primeros, pero está bien. Miremoslo entonces. Listo, profe, ya comparto pantalla. Ok. Ah, profe, ¿me habilita la función, por favor? Dame un minuto. Oh, sí, ya. Listo. Listo, profe, entonces. Decía que era la Universidad Libre. Muy bien. Eh, Lo que pasa es que se habla que los padres de la economía, como aparece ahí, son Adam Smith, David Ricardo, pero se mete a Marx como referente histórico por la crítica importante que le hizo de los dos personajes. entiendo. La pregunta por las Entonces, ok. nociones, señora. No, no. Sí, dígame, profe, por Ok, favor. no, voy a leer como el primer escenario antes de los referentes. La pregunta, repito, para el desarrollo de la grabación, esto viene de la Universidad Libre y vamos a utilizarlo como material de referencia, al igual que toda la información que hemos manejado durante el desarrollo del módulo. La pregunta por la noción de valor, precio, dinero, trabajo, mercancías y sus modos de creación, eh, existencia y mutación permiten ser elementos de análisis en cada uno de los autores centrales. Argumentarnos las diferencias encontradas, que esto te va a ayudar mucho para el desarrollo del ensayo. Toma alguna información para compartírsela a Andrés, pero igual él va a tener pues las grabaciones que también puede tomar como fuente de referencia. Este rastreo permite al lector pensar en la contabilidad y el significado resultado del uso de estos términos, no solo para contabilidad, agrego, ¿cierto? Sino para el desarrollo económico, inclusive administrativo. Referentes históricos, Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx. Listo, Blacaral. Puntos para la discusión. El discurso económico influye en las categorías, conceptos y significados utilizados en el cálculo de las magnitudes contables, delimitando a su vez los conceptos, categorías y significados de los hechos socioeconómicos y la representación de la contabilidad que la contabilidad hace de ellos. Por ello es importante ampliar nuestros marcos de referencia en términos. Perfecto. Voy a empezar a Ahí naturalizarlo. nos está como contextualizando sobre qué es la presentación. Perfecto, pero lo que tenemos que identificar es que no vaya a ser el fondo contable nuestro desarrollo, sino entender la estructura económica a la que nos lleva, ¿listo? Porque seguramente es una presentación de algún docente que se enfoca en el tema netamente contable, pero que nos ayuda de alguna manera a empezar a entender, ¿listo? Porque cuando hablamos de las balanzas comerciales o todo ese tipo de características me genera, pues, la variación que hay entre ingreso y egreso, que esa es una de las fuentes que maneja la contabilidad, que es una cuenta T con el debe y el haber y eso. Muy bien, dale pues. Mm, Ahmed Smith propone un sistema económico. Profe, pues es que este pedacito nosotros lo acabamos de hablar. Sí, Establecía dale. que las leyes naturales en la relación con las acciones racionales y libres de los Aunque hombres. acuérdate que, perdóname un segundo, te acuérdate que lo que hablamos ahorita no fue de Adam Smith, sino de David Ricardo. Sí, 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 señor. Muy bien, dale pues. Ah, ok. Entonces inició de nuevo. Propone un sistema económico que sea regulado por las acciones libres de los agentes que participan en él y
desde este se establezca el modo de alcanzar la riqueza, el equilibrio y la equidad. Establecía que las leyes naturales en relación con las acciones racionales y libres de los hombres. Todo Pero entonces mira una lo cosa, vamos, de pronto ahondémosle solo un poquitico a Smith en esta, cuando lleguemos a Ricardo le damos más rápido, pero entonces, ojo, pues, alcanzar la riqueza, que eso lo vimos antes, entonces es mejor atesorar, ¿cierto? Perdón, exportar más que importar. Cuando hablamos del equilibrio y la equidad es que tengamos acceso y el proteccionismo del Estado. ¿Listo? La siguiente diapositiva. El precio. El precio queda definido por tres componentes: salario, beneficio y renta. Los tres, como afirma, son susceptibles de ser medidos en el valor que cada uno tiene, y la suma de ellos constituye el precio. El problema de la relación entre precio y valor queda propuesto en los tres componentes y sus medidas a partir de la cantidad de trabajo que el salario transforma, del beneficio por el riesgo del capital aportado y la renta como la parte que se espera obtener. Muy bien. Hay un doble sentido en las afirmaciones de Smith cuando dice que el salario, el beneficio y la renta provienen del valor que el trabajo transmite a las mercancías. Y luego afirma que originan el valor de esto. Para un minuto ahí que esto es importante. El salario, el beneficio y la renta. Entonces, este personaje también hablaba que un precio sería importante de definir de acuerdo al beneficio que genere. Entonces, eh, Sabrina, vamos a montar una empresa de ruanas. Usted sabe que es esa cobija tejida con lana. Y la vamos a montar en Cartagena. ¿Qué opina? Ha fracasado. Perfecto. Sin embargo, existen porque allá llega mucho turista que viene de tierra fría y le sirve y lo lleva. Pero la característica natural es el beneficio. Entonces, notemos que la ropa en diciembre es más costosa que en enero. Pero los cuadernos en enero y febrero son más costosos que en diciembre. Entonces, ahí empezamos como a ver lo que quería transmitir en ese momento Smith con ese beneficio. Y la renta, pues lo que genera de la tierra, que eso ya lo vimos hace en algún momento. ¿Listo? Continúa entonces. Listo. Mm, Pues ahí dice que se está contradiciendo porque primero dice que el salario, el beneficio y la renta provienen del valor que el trabajo transmite a las mercancías. Y luego eh, afirma que originan el valor de estas, es decir, que el valor proviene de la suma de los elementos del costo de producción. Perfecto. Entonces, acá sí puede llegar a sonar contradictorio. El problema es que son indicadores diferentes. Entonces, un indicador es el salario, otro indicador es el beneficio, otro indicador es la renta, otro indicador es la producción, otro es el valor de cambio que tenemos que empezar a desglosar, pero repito, acá simplemente estamos en un fundamento. Estoy adelantándome algunas características para que lo veamos, pero el contexto es, y tal vez usted lo nota, hay momentos donde su salario alcanza para más y hay momentos donde su salario alcanza para menos. Y usted lo nota, ¿cierto? Sí, es ¿Por qué verdad. ocurre eso? En tu concepto, no en el de Adam Smith. Porque no siempre tengo los mismos gastos. Una posibilidad es porque no todos los meses están los mismos gastos. Otra posibilidad es que no todos los meses sale con la misma frecuencia de parranda o hacer cosas, o no todos los meses tiene que comprar otro tipo de cosas, ropa o alguna característica adicional que me genere una disminución en el ingreso. Eso lo he mirado por el lado de la erogación de dinero. Y cuando erogación significa salida de dinero. Y la otra opción es cuando por más intención a su buena venta, no recibe las mismas comisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué ¿Señor? pasa? Cuando usted recibe menos comisiones, también es una posibilidad compleja. Sí, sí, señor. ¿En qué meses se reciben menos comisiones? De acuerdo a lo que usted lleva trabajando. Pues cuando inicié, profe. Bueno, es que es relativo. Lo que pasa es que al principio, pues tú tienes que esperar un mes para que te lleguen las comisiones porque es mes vencido. Claro. Y ya después de 3 meses, 4 meses, te llega algo que nosotros llamamos shareback. El shareback es cuando la persona se retira del plan antes de los 4 meses y me retiran las comisiones, me las cobran ya, entonces me las cobran en el cuarto mes. Ahí también habría la variable que me descuentan esas comisiones. O sea, inicialmente te lo pagan, pero si el personaje no dura mínimo 6 meses, 4.
4 3, meses 4 te meses. quitan la comisión. Sí, señor. Excelente, bueno, muy bien. Aquí ya hay unas estructuras. Claramente en ese momento, pues este no lo manejaba el personaje, pero sí sería como la intención. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que pasó con Adam Smith. Podemos agregar entonces la ventaja absoluta. Podemos agregar división del trabajo y cosas características que ya hemos venido hablando del personaje. ¿Listo? Rápidamente con David de Ricardo, el interés del estudio se centra en la pregunta por las causas en las variaciones del valor relativo de las mercancías, de las proporciones en que se intercambian. ¿Algo que quiera venderme a mí, Sabrina? Plan. El reloj, la mogolla, alguna cosa, y yo le hago un cambio con alguna cosa, porque fíjese que estamos hablando de intercambio. Algo así como si fuera un trueque, pero ya le damos valor. Véndame algo. Prenda su cámara y véndame algo. Que yo vea. Y yo le muestro algo que Profe, tengo. no tengo cámara, profe. Ok, Eh, mañana tendrá con el computador, ¿listo? ¿Ve esto? Estoy compartiendo pantalla, profe, pero ya, ya. Como yo estoy compartiendo pantalla, pues no puedo ver, profe. Bueno, listo. Ok, hablemos de una esfero. Yo le vendo mi esfero en 2.000 pesos. ¿Lo compras? Depende de cuál sea el espero. Si es Perfecto. otro Entonces es espero un común esfero. y Va a sonar corriente, loco, pues repito, como esto está grabado, repito, es un ejemplo, es un esfero rojo que le ayuda a el desarrollo de las actividades que estamos identificando en clase. Repito, es una estructura lúdica de clase, pero si no lo compra, pierde la materia. ¿Qué opinan? me está chantajeando para que lo compre, profe. Perfecto, pero independientemente de lo que eso, estoy utilizando un valor agregado para generarle estructura A. Ahora, termina siendo un chantaje y una característica así. ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando empezamos a mirar las características que se intercambian? Otra posibilidad, usted tiene necesidad de proteína y no de un esfero. Entonces me dice, pues prefiero perder la materia y no comprar el esfero, pero compro mejor carne. ¿Entiende cuando hablamos de proporciones en lo que se intercambia? Es la necesidad que yo tengo referente a eso. Ahora, si yo le digo, le vendo un computador en 2.000 pesos, Claro que se lo compro, profe. perfecto. Entonces, ahí fíjense que ahí ya no viene la palabra profe me está chantajeando, sino profe me está beneficiando. ¿Por qué? Porque el mercado lo mira bajo esa característica. Para todo hay un mercado. En este momento hay gente que está sufriendo por Uribe y hay otros que están felices porque Uribe va pues a la cárcel, no, a la casa esa que tiene en Córdoba. Pero el tema natural es empezar a entender que no siempre una economía o un mercado va a satisfacer el 100% de las necesidades de todos, porque recuerde que los recursos son limitados. ¿Clarísimo? Sí, señor. Muy bien. El aporte de Ricardo a la teoría clásica del valor lo constituye el considerar agregar ese capital constituido por el trabajo que se empleó en distintos instrumentos y edificios, capital fijo como otra fuente de valor, dado que ese capital adquiere valor en el proceso de obtención como mercancía y por tanto se transfiere valor en su uso para obtener nuevas mercancías. Esto lo debo aclarar porque el contexto que está utilizando el autor de la presentación va con un concepto contable, ¿cierto? Por eso empezamos a hablar de edificios, capital fijos y otras características, pero el edificio termina siendo un factor de producción que podríamos estructurar como el cruce, aunque esto no existe, que sería el cruce entre el capital y la tecnología, perdón, entre la tierra y el capital, ¿cierto? Porque es que hablar de tierra en un piso quinto o en un piso décimo, pues ahí no hay tierra, pero está construido en un cimiento que va a albergar a quién? A Sabrina y a los 400 funcionarios más que trabajan en el call center, porque literalmente no están en la tierra. Uno de estos personajes también decía que es importante generar impuestos, ¿cierto? Pero no cobrar impuestos de nada, solo cobrar impuesto a la tierra. Entonces Sabrina es dueña de la casa, pero la casa está sobre un pedazo de tierra. Esa tierra tiene que generar un impuesto al Estado, que sería como otra posibilidad. Eso lo definen algunos autores más adelante. La premisa es, si Sabrina vive en un edificio de 14 pisos, ¿cómo le cobran del segundo hacia arriba? Entonces sería un tema proporcional al desarrollo de la tierra. ¿Listo?
¿Dónde iba? Dicha transferencia se realiza durante el tiempo que dure o sirva el instrumento al propósito de obtener las mercancías. Por tanto, su valor mengua en el tiempo. Repito, esto es contabilidad, entonces eso se conoce hoy en día como la depreciación, pero eso no tiene que ir con el desarrollo de la clase. ¿Listo? Dale a la lectura de este pedazo. Y más bien ahorita lo terminamos rápido, miramos a Marx y colocamos un video de Adam Smith, si lo tienes por ahí. Dale pues. O el video que tengas. Al incorporar la teoría del trabajo, del valor trabajo define salarios, beneficios y renta. Se distancia de la reducción explicativa y de cálculo solo como la suma de los tres componentes. El beneficio se concibe ahora como excedente o diferencia residual entre la cantidad de trabajo requerida para producir la subsistencia para la fuerza de trabajo y la cantidad total de la fuerza de trabajo. El beneficio dependía de la proporción del trabajo anual del país que se destina a la manutención de los trabajadores. Muy bien. Súbelo un poquito, por favor. En su búsqueda del patrón invariante de valor, expone que es imposible, perdón, dispone que es imposible disponer de tal medida porque no hay mercancía que en sí misma no esté expuesta. No esté expuesta las mismas variaciones que las cosas, las mismas variaciones que las cosas cuyo valor ha de ser investigado. No Tranquila que ahí está entendí, mal profe. redactado, pero mira una Sí, característica. La naturaleza de lo que pasa aquí, ¿cierto? Es, vas a cambiar el celular, imagino que sí. sí, pues Y has sí, buscado opciones. Uno, le vas a quitar el celular a la mamá, le vas a quitar el celular al novio bobo, vas a comprar uno. Ahí investigaste por Linio, por Merkeo, por Catronics. ¿Alguna característica has generado esa investigación? sí, sí, señor. Perfecto. Eso es lo que nos lleva a que yo empiece a mirar que hay mercado. Mercado es la potencialidad de personas que me pueden ofrecer eso, inclusive en una compraventa, inclusive Eso es alguien que... estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado termina siendo Es más amplio. la potencialidad que tiene el producto en un determinado mercado haciendo un instrumento. Ese Ah, instrumento puede ok, ser una encuesta, puede ser una degustación, puede ser una prueba, pero lo que estamos haciendo es sí haciendo un análisis de mercado, pero para la compra de tu necesidad. ok, entiendo. Entonces, ¿qué marca tienes en mente, Sabrina, de celular? No quiero la misma Samsung. Perfecto, un Samsung, pero que funcione. Totalmente, por favor. Muy Y a bien. estas alturas, el que sea, profe. Perfecto, pero entonces fíjese que ya hay una necesidad. Como ideal, quería el Samsung S10, que tiene 7 cámaras y no seguí colores y carajadas y bobadas, pero a medida que fue avanzando el desarrollo de la clase, a medida que va avanzando el desarrollo de su trabajo, a medida que va avanzando el desarrollo de su sociedad, la gente ya le ha reclamado. Entonces, ya le reclama la mamá, le reclama el jefe, le reclama el profesor, le reclaman los amigos o los novios, donde, hey, eso no sirve y eso ya le está generando un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Del S20 ya me estoy bajando al S19, 18, 17 o al que sea para poder soportar la necesidad que se está generando. Entonces, ¿qué pasa? Los gustos y preferencias se están colocando un poco de lado. ¿Claro el momento económico? Sí, señor. Muy bien. ¿Dónde íbamos? Pero observar que es posible reducir las diferencias. Listo, muy bien. Carlos Marx. La ruta escogida por Carlos Marx retoma el análisis de la mercancía y la define en su innegable relación del valor de uso y valor de cambio. Perfecto. Pero, Para un segundo ahí que eso es absolutamente clave. Eso ya lo vimos en algún momento, inclusive que si de pronto utilicemos un tema plusvalía. Espera un segundo, yo tomo nota de lo que estamos haciendo. Esta es noche, hablamos de Smith, hablamos de Ricardo y aquí agregamos a Marx. Listo, entonces bajo esa estructura, la cobijita, creo que tú eres la de la cobijita o el osito, ¿cierto? Que el valor de uso pues es importante y usted lo valora en 1 millón de pesos, pero Alejandro jamás le comprará un oso lleno de babas y que se lo regalaron cuando tenía 2 años. La naturaleza, ¿cierto? De ese valor de uso y valor de cambio no es como tan el ejemplo que estoy haciendo, pero sí es una realidad de lo que pasa. El valor de uso de su celular en este momento es muy complejo en referencia al valor de cambio. ¿Cuánto vale su celular?
Nuevo No, como... no, 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 pues nuevo, 3 millones, pero su celular ahorita no vale 50.000, es más, ni siquiera vale 50.000, vale 10.000. Sí, es verdad. Perfecto, ¿por qué? Porque no funciona. Entonces, tiene cámara de 2000 megapíxeles, pero es que la cámara no sirve. Además, no tiene minutos, el volumen no le funciona, la cámara está, bueno, entonces, ¿qué pasa? Los valores agregados que tenía el producto, ¿cierto? Ya no son intercambiables porque no funcionan. Entonces termina siendo un problema que la batería ya no le dura. Bueno, no sé, diferentes características. Continúa, por favor. Pero el centro, Pero el centro de su investigación acerca de las mercancías es el valor de cambio y abandona el interés por el valor de uso. Sustenta que perfecto, lo que une a todas las mercancías en el cambio es el trabajo. perfecto. ¿Qué requeriría el teléfono de Sabrina para que tuviera un valor de cambio? Porque el de uso definitivamente ya no sirvió o ya no funcionó. Arreglarlo. Una opción. Entonces aquí ya, eso no lo maneja Marx, pero aquí ya viene un tema de decisión. ¿Le voy a meter 500.000 pesos para que de pronto quede bueno o le meto 500.000 y me compro uno nuevo? ¿Ya? De la marca, pues de la misma marca, pero el celular que sea, como usted lo dijo. Entonces ya empezamos a mirar esas estructuras, porque el valor de uso está bien, ya lo uso, pero cuando yo llego a tener lo que quiero, ya me genera una nueva necesidad. ¿Qué implica? Que yo tenía la intención de comprarme un televisor Panasonic de 35 pulgadas, yo no sé si esa vaina exista, y cuando lo tengo, ya simplemente satisfago la necesidad y ahora quisiera uno de 60 pulgadas. ¿Para qué? No tengo ni idea, pero eso es lo que uno va viendo de acuerdo a unas estructuras. Eh, David Ricardo hablaba de la moda. Ojo pues que estamos hablando de 1800 y algo. Deja ahí lo de Carlos Marx y la plusvalía que se ve bien. Cuando él hablaba de moda, él decía que las personas compraban por moda era porque los personajes de interés en la época, como los políticos, los reyes o los muy estudiosos, se colocaban un tipo de sombrero en la sociedad e intentaba copiar eso. Y la moda termina generando valor en las ventas. ¿Listo? Porque el tema es copiar alguna idea o no. ¿Listo? Muy bien. Carlos Marx, la plusvalía surge entonces de la diferencia entre el valor de la propia fuerza de trabajo cuando se vendía como mercancía y el valor de su producto. Entonces, una definición de plusvalía a lo diferente que manejamos anteriormente es que yo le saco una mayor utilidad a mi producto a través de la venta sin tener en cuenta el trabajo del personaje. Me explico. La elaboración del marcador que hizo Sabrina, con todo y su trabajo sale en 1.000 pesos, pero resulta que yo lo vendo en 1.500. Esos 500 que están por fuera de todo el proceso de producción, ¿cierto? Sería la plusvalía como primera definición. Lo segundo, el ejemplo que yo les daba en clases anteriores, es el valor que apropia el empresario del empleado, llámese con más unidades de producción en la misma cantidad de horas y no reconociéndoles un valor adicional por esas unidades o trabajando más horas para producir más productos y no pagando ese excedente o esas horas extras que se desarrollaron en ese momento. ¿Listo? El aumento de la tasa de plusvalía se da por dos rutas. La prolongación de la jornada o semana de trabajo, con lo cual aumenta el tiempo excedente de trabajo de la fuerza de trabajo existente en términos absolutos y también relativos al tiempo de trabajo necesario, que fue el ejemplo 1 o 2 que acabo de colocar. Afortunadamente ese profesor y este como que van en la misma vía. ¿Listo? Sabrina, es momento de aclarar esto. Si no hay una investigación previa, y no es para usted, sino para Andrés y los demás compañeros, es muy poco probable que ustedes identifiquen si un docente le está diciendo la verdad o no. ¿Vale? Ok, sí, señor. Porque si yo estoy diciendo mentiras, usted con esto me ataca de inmediato. Profe, pero usted dijo en clase anterior que esto era una mentira. La otra ruta consiste en la reducción del tiempo de trabajo necesario como una proporción del tiempo total de trabajo, principalmente como consecuencia del incremento de la productividad de la mano de obra en el sector bienes salarios de la producción. El otro ejemplo que yo decía, en las mismas 10 horas producir más mogollas. Cosa diferente que se maneje con la plusvalía, por ejemplo, en su empresa. Tengo entendido que si usted vende 230.000 pesos de planes, usted le dicen a las 2 de la tarde vayas. Sí, señor. ¿Por qué deja de ser plusvalía? Primero porque la dejan salir antes o porque le pagan comisiones.
pero cosa loca sería que tiene que trabajar las 8 horas y tiene que producir 300.000, Sabrina, y no le doy comisiones. Ahí ya se generó un contexto de plusvalía. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, dale a la siguiente. Mm, bueno, estas ya son como conclusiones No, de esos la... sí son trabajos de contabilidad, eso no va. ¿Listo? Entonces, deja de colocar eso y miremos el video que tú me dices que hay por ahí. Ok. No sé si lo escucha bien. ¿Ya está sonando? Sí, No, no se escucha. Espera, yo busco uno. Deja de compartir y yo miro uno acá. De pronto uno más listo, larguito, no me acuerdo cómo era. Deja de compartir y yo miro por acá. listo. Ok. Espérame un segundo, Flaca, que está como lento el tema. Listo, profe, no hay problema. Ok. José es un hombre de campo. Hace años heredó miles de hectáreas de tierra de parte de su padre, que a su vez las heredó de su padre, quien las heredó también de su padre, y así hasta llegar al primer José de la familia, que no las heredó de nadie, sino que las obtuvo por favores de amigos influyentes. Manuel vive en la ciudad. Ahí, ¿ves y Hace unos escuchas? meses ha decidido pedir un crédito para iniciar un emprendimiento. Está cargando, profe. Incentivado por un Ya. amigo ingeniero Sí, agrónomo, estoy viendo. Manuel busca ¿Y lo dedicarse a escuchas? la producción de soja Sí, para señor. exportar. Luego de asesorarse adecuadamente sobre el cultivo de esta oleaginosa, inicia la búsqueda de campos para llevar adelante su emprendimiento. Son como 23 La minutos. tierra que Escuchémoslo y Manuel quiere hacemos un utilizar contexto son las más natural que es bien fértiles y importante, ¿vale? cercanas a los puertos, desde donde se Listo, profe. exporta la soja al mundo. Por sus bondades, estos campos son los más codiciados para la ganadería y, por sobre todo, para la agricultura. Luego de una extensa búsqueda, Manuel encuentra unas tierras que le parecen las indicadas y se sienta a negociar con su propietario, José. ¿Serán beneficiosas para Manuel las condiciones que exige José para arrendarle su campo? ¿Algún exponente de la historia del pensamiento económico podrá ayudarlo con su negociación? La revolución que trae la consolidación del capitalismo industrial tiene un testigo clave y muy lúcido: David Ricardo. Nace en Londres en 1772. A los 14 años se inicia como agente de bolsa, la misma actividad que realiza su padre. Gracias a esta incursión, Me voy a adelantar para no repetir lo que ya vimos, ¿vale? se utiliza carbón. Sí, señor. La nueva industria pasa a basarse en gran medida en el uso combinado del carbón, el hierro y el vapor. La manufactura, que se basa fundamentalmente en la reunión de trabajadores bajo un mismo techo y en la división de sus tareas, es desplazada por la gran industria. Las viejas herramientas manuales comienzan a ser suplantadas por la maquinaria. El sistema capitalista llega así a su madurez. Se expande el comercio de ultramar y se abren mercados en otros continentes. Inglaterra obtiene grandes ganancias y la acumulación de capitales en manos de sus mercaderes constituye una fuente de recursos que alimentará el gran salto de la industria. Este impulso productivo necesita de manos laboriosas que transformen las materias primas en productos finales.
La sociedad estaba compuesta por el campesino, el capitalista y el terrateniente. El campesino trabaja la tierra, el capitalista fabrica telas y el terrateniente vive de la producción de sus campos. Entre 1760 y 1840, el Estado inglés dicta las actas de cercamiento, que hacen obligatorio el cercamiento de las tierras. El campesino que vive por entonces en terrenos comunales, en los que goza de derechos de pastura y recolección de leña y caza, debe abandonarlos. La misma suerte corren otros pequeños productores que no disponen de los recursos necesarios para cumplir con la ley. Todos ellos son expulsados a las ciudades. El terrateniente implementa las nuevas técnicas de cultivo que generan el aumento de la producción agrícola. Esto le permite prescindir de una gran cantidad de trabajadores en sus campos y abaratar sus costos. Además, con el gran crecimiento en la producción y exportación de textiles de lana, el terrateniente comienza a reemplazar parte de los cultivos por ganadería, actividad que también requiere una menor cantidad de trabajadores. La gran expulsión de campesinos y artesanos empobrecidos de las aldeas da nacimiento a una masa de hombres y mujeres que no dispone de tierras ni de maquinaria. Solo cuentan con su capacidad de trabajo y necesitan venderla para su subsistencia y la de sus familias. De esta manera se incrementa la disponibilidad de mano de obra para la industria y los servicios. El capitalista se ve favorecido por la gran masa de hombres y mujeres que ofrecen su fuerza de trabajo para subsistir y por la expansión de los mercados. El campesino pasa a trabajar en la fábrica del capitalista. Como el salario que recibe por su fuerza de trabajo no alcanza para la subsistencia de su familia, la mujer y los hijos del campesino también se emplean en la fábrica. El aumento de la producción, ya que se incorporan mano de obra y de nuevas maquinarias, le permite al capitalista expandir sus mercados y acumular capitales. La gran industria modifica también las relaciones sociales de producción. Las máquinas marcan los ritmos de trabajo y esto genera una tarea más parcializada y repetitiva. El campesino y su prole, que ahora trabaja como operaria de una fábrica, pierden de vista el producto final de su trabajo. Se convierten en un engranaje más del sistema. El capitalismo comienza a mostrar su lado más oscuro. Mira que esto es bien interesante de definir. Tú me decías, Sabrina, que hay una segunda llamada para coger las recompras, ¿cierto? Si digamos la venta se cae por X o Y motivo, el cliente tiene un adelanto de saldo o algo así, pues O sea, yo te digo que claro, no no quiero. autoriza. ¿Listo? Tú me quieres cambiar esa vaina y listo. Chao, Sabrina. Después me llama Laura y ¿qué me dice? No, o sea, no entendí, profe. Tú me estás vendiendo la carreta esa que me quite ¿qué es lo que tú vendes, Movistar? Sí, señor. Perfecto, yo estoy en Tigo y tú me estás enredando para Movistar y digo, no, listo, yo me quedo contigo, Sabrina, gracias, chao. Y me llama, no sé, a la hora o a las 2 horas o a los 2 días o como sea, me llama Laura que también trabaja allá. ¿Qué me dice ella? Ah, pero pues a intentarte vender otra vez, o sea, lo que se vuelve a llamar son los clientes que ya se les vendió y que por X o Y motivo se cayó la venta. Un Ok. ejemplo, un cliente compró un plan de 75.000 pesos y tenía un adelanto de saldo y la empresa no autorizó la portabilidad hasta que él no pague ese saldo. Entonces, Entiendo. él hace la recarga y yo relanzo la venta y la comisión ya me queda a mí, en una regla de Ok. 5 días. Perfecto, perfecto. Pero entonces, ojo pues con este cuadrito que está ahí. Eh, Tú tienes el control de la producción que se genera. ¿Listo? Pero el que solo pone las llantas en un carro, o el que solo pinta, o el que lo colocan a hacer actividades similares, que no tiene el control natural de la producción, como se manejan estos engranajes, va a haber un concepto poco claro de lo que hace. ¿Listo? Ahí es Entonces, el capitalista, ¿sí? perfecto, pero hoy en día también ocurre. El personaje que se dedica a destapar las botellas en un bar, el barman o el que le ayuda, el ayudante de barman, ¿cierto? Destapa botellas, pero simplemente utilizarán una copa, utilizarán un poquitico por un cóctel y las botellas se guardan. ¿Él cómo sabe qué productividad tuvo?
si al final el gerente o el dueño o el administrador no le van a decir, mijo, hoy se vendieron 20 millones de pesos, sino no va a saber. Él simplemente le pagan por una tarea y solo le van a dar ese salario X que le dan. Me dijo Sabrina que había sido mesera. ¿Cuánto? Eso creo que se maneja por turno, ¿cierto? Sí, señor. Entonces a usted le dirán, le doy por la noche 20.000, 30.000, 50.000, no tengo ni idea. Algunos sitios lo que hacían es, las comisiones, no, ¿cómo se llama eso? Las propinas son suyas, Sí, claro. pero otras generan lo que se llama un balde. ¿Listo? Yo lo hacía, yo también tuve varias. Yo Dividían generaba, entre todos. Sí. perdóname. Las dividen entre todos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba? Además que hay unas que quedan en la factura y muchos restaurantes se quedan con eso y no se lo dan realmente como propina a la gente. Entonces lo que hacía, yo sí mostraba las propinas que quedaban autorizadas como el 10% y otras que iban a un balde y al final del día, pues se dividía eso entre todos. ¿Por qué? Porque el trabajo del que hacía la pizza o el que hacía el cóctel, pues también es tan valioso como el del mesero. Porque si no el mesero no genera como la estructura. Eso era como para evitar eso que nos aparece en este cuadrito, de terminar siendo un engranaje y estructurarlos todos. ¿Listo? Voy a adelantar un poquitico el video, es bien interesante, pero vamos a mirar cómo llegamos a otro punto, que se nos está terminando la clase. Ahora, igual el video está ahí arriba, ¿no? Conociendo al capital David Ricardo, por si quieres coger mucha más información. Una tonelada de trigo. Entonces el valor del trigo aumenta. Se cambiará ahora por mercancías que implican 20 horas de trabajo. El precio del trigo se determina por la cantidad de trabajo requerido en las tierras menos fértiles, ya que de otro modo estas parcelas no se explotarían. Sin embargo, esto afecta también al trigo producido en las mejores tierras, que aún requieren 15 horas de trabajo. El dueño de las mejores tierras en las que se puede producir en 15 horas recibirá un extra de 5 horas de trabajo, dado que el precio será el correspondiente a 20 horas. Esta es la renta diferencial de la tierra. El beneficio extraordinario siempre queda en manos del terrateniente y no del capitalista, que realiza las inversiones en galpones, abonos, cercas y muros necesarios para poner la tierra en producción. Los capitalistas compiten entre sí y el que se beneficia de esta competencia es el terrateniente. Ricardo considera que el salario de los trabajadores tiende a ubicarse en un nivel que alcanza solo para cubrir las necesidades de subsistencia del obrero. Ni más ni menos. Este mínimo de subsistencia depende del precio de los alimentos. Eso lo vimos. Profe, quería decir algo sobre eso. Ahí entra lo que usted me mencionaba anteriormente, que era lo de ay, no sé dónde lo anoté. ¿Salario vital? Exacto, sí, señor. Entonces, el salario mínimo está basado en el salario vital, ¿sí? No tanto. Ojo, pues que lo que yo te decía al comienzo de la clase. Actualmente existe una vaina que se llama salario mínimo. Por eso hay muchas intenciones, y voy a hablar de dos temitas, muchas intenciones de ese sueño americano europeo de ir allá. Porque es que si hablamos en Estados Unidos como ingreso, allá no existe un salario mínimo como tal. Allá se trabaja es por horas. Yo estaría de acuerdo que las empresas pagaran por horas. De hecho, al comienzo de mi desarrollo pedagógico, cuando empecé a ser docente hace 10, 12 años, hasta más, yo trabajaba en muchas universidades y me pagaban por horas. A mí me gustaba muchísimo más eso por un tema de responsabilidad. Yo iba a la universidad, dictaba mi cátedra de, ¿qué era lo que yo manejaba en esa época? Contabilidad, y trabajaba 6 horas. Después me iba a otra universidad y trabajaba matemáticas financieras, como una especialización de mis cátedras, y simplemente me pagaban por horas. ¿Qué significaba eso? Que me pagaban mucho más porque a mí no me tenían que pagar ni prestaciones ni nada de ese cuento. Hasta que el Ministerio de Educación empezó a molestar a las universidades y hay que contratar personas de medio tiempo o tiempo completo. Porque se dieron cuenta que un docente que rotaba en 5 y 6 universidades pues ganaba muchísimo más y tenía menor compromiso. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a generar como la estructura de lo que pasaba en Estados Unidos con el tema de pago de horas.
¿Listo? Allá hay empresas que pagan 8.5 dólares la hora, otros pagarán 2.4, otros que pagan 50, pero si hacemos la conversión con la tasa representativa del mercado, pues allá el ingreso es más alto en comparación al colombiano. Entonces mucha gente va a lavar baños allá y lo que hace es mandar es plata. ¿Listo? Pero ahí se refiere el salario mínimo. El salario vital que hoy se utiliza es con lo mínimo, valga la redundancia, que tú vivirías. O sea, tú te recibes como 940,000, olvidémonos de las comisiones, con 940,000 vives, perdón, es lo que te pagan. Tendrías que ajustar tu desarrollo de vida a eso. La pregunta es, ¿el mínimo vital cuál sería? Pues efectivamente lo que usted realmente necesita solo para subsistir, sin comprar ropa de marca, entendiendo que los gastos de su casa no son solo suyos, sino son con su mamá. Allá viven solo 2 personas, ¿cierto? Y mi abuelita, profe. Pero la abuelita produce plata. Ella tiene su pensión. Perfecto, entonces más complejo aún porque el mínimo vital de Sabrina es más bajo todavía. ¿Por qué? Porque es que la abuelita también coloca plata, la mamá coloca plata y Sabrina. Entonces, una casa donde viven 3 que producen. Entonces, fácilmente el desarrollo del mínimo vital diría, Sabrina con 400,000 puede vivir claramente. ¿Por qué? Porque la mamá coloca 400 y la abuela coloca 400 y con ese 1.200.000 sobrevive la casa. Pero con lo mínimo, o sea, usted no puede comerse un helado. ¿Cómo es que usted me dice? Usted se mete como 9,000 pesos diarios en chucherías, creo que fue que me dijo. Sí, algo así, profe. Perfecto, entonces esos 9,000 ya no existirían porque eso ya no sería el mínimo básico, sino con el desayuno en su casa, lleve coquita y comen en la oficina y vuelve y come en su casa. Lo que pasa es que la gente pues es reticente a que eso le ocurra. Hey, si yo puedo trabajar más, aún Sabrina y Andrés están preparando para no ganar eso, están haciendo una inversión para cuando reciban su título, pues tengan un mayor ingreso. Por eso les digo, hay que cambiar el concepto de que el salario suba, sino más bien haga que su salario sea mejor, sin decirle a la empresa que me pague más por la actividad que hace. Imagínate una secretaria, no, cambio el escenario, imagina donde BPO le pague a Sabrina y a todas las personas un mínimo de 6 millones de pesos, ¿cuánto tendría que vender? Más de 3 veces lo que está vendiendo ahorita. Perfecto. Y entonces ahora físicamente no es posible porque usted hace de 150 a 250 llamadas diarias. Si yo le pago esa plata, tendría que trabajarme 23 horas y hacerme 1.600 llamadas diarias. ¿Y qué pasa? Físicamente es imposible por el desgaste del cuerpo, por las paradas, por la comida. Por ahora hay una vaina que se llama seguridad y salud en el trabajo. Entonces usted tiene que pararse a jugar a las pausas activas. No sé si ya lo hagan. Juegan con las manitos, con el cuello y no sé Sí, más cantidad de carajas. ¿Listo? ¿Eso quedó claro, Flaca? sí, señor. Muy bien. Vamos a darle aquí los últimos minuticos a ver qué nos dice por acá. De modo que el comercio sea posible, comenta Ricardo, la ventaja de 2 países debe encontrarse en bienes distintos. Si para ambos países fuera más fácil producir cereales que tejidos, el intercambio no existiría. No les convendría especializarse en ninguno de los 2 bienes. Ricardo dice que la especialización de Argentina en trigo y la de Inglaterra en tejidos beneficia a ambos. Tanto Inglaterra como Argentina ganan con el comercio si se dedican a aquellos bienes en los que son más eficientes. Porque si Inglaterra produce tejidos y los exporta e importa trigo de Argentina, obtiene más tejidos y más trigo de los que obtendría si produjera ambos bienes. Según David y Ricardo, en condiciones de libre cambio, se establece una división internacional del trabajo bajo la cual cada país se especializa en producir aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas. A Argentina le conviene entonces dedicarse a la producción de bienes agropecuarios, que es la actividad que realiza de forma relativamente más eficiente, e importar del resto de los países los demás bienes. Mira una cosa que es compleja. Si lleváramos a la literalidad actual todo lo que dicen estos personajes, pues yo diría que Colombia debería cancelar todos los campos de arroz, ¿cierto? Y comprarle arroz a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que nosotros sembráramos esos campos con café o con alguna otra característica. Pero ¿cuál es el problema? Repito, en esa época la población sí habían muchos, pero no como ahora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no nos va a vender el arroz de su consumo interno, sino solo el de exportación.
o sea, sería lo que sobre. ¿Eso queda claro? Sí, señor. Pues primero mi consumo interno, que es algo bien complejo en Colombia, con el tema del café. De las flores no hablo tanto porque es que las flores se venden a países que tienen un ingreso más alto. Repito lo que decía anteriormente, el ingreso, perdón, el consumo de flores no es el más alto en Colombia. Cerca del 1% de las flores que se producen se venden en Colombia, el resto se exporta porque la gente no se preocupa por tener flores en su casa. ¿Listo? Y menos ahora porque prefieren comida. Esa sería como una estructura, como un desarrollo. Y lo otro, dejar de producir cuando hay tanta demanda es bien difícil. ¿Por qué? Porque si no la balanza comercial sería compleja. Colombia es un país que depende muchísimo del petróleo. Los presidentes deberían ser un poco más pertinentes a la hora de empezar a entender que no es solo la política de preocuparnos por Uribe, por el problema con Nicaragua, con el problema con Venezuela, sino también cómo volvemos o retomamos el campo para generarle una modificación al ingreso que no sea solo petróleo. ¿Listo? Esa sería como la idea. No sé si haya preguntas, Flaca, preguntas sobre el ensayo o ahí hay bastante información. ¿Qué dices? No, profe, está bien. Pues voy a tener en cuenta el documento que yo descargué, aunque usted me dice que es muy... Sí, conociendo el capital, ahí dice David Ricardo, pues si lo vamos a ver en la repetición, pues va a quedar así cortado como lo hicimos, pero lo puedes encontrar ahí, alguna información y compártele, pues Andrés, y voy a correr entonces esto hasta el lunes, ¿no? He colocado pues ya la puse, pero voy a cambiarle la fecha, para que le compartas también a Andrés, que es un ensayo referente a los dos, sin Marx, que ese sería un escenario un poco más completo, ¿vale? Sin Marx, ok. Perfecto, solo Adam Smith, David Ricardo. Y mañana la veo en la pantalla con su computador nuevo, ¿vale? Listo, sí, señor. Listo, Flaca. Feliz noche entonces. Cuídate mucho. Vale, profe, Ok, igualmente. que estés bien. Muchas gracias a usted. Ok, cuídate mucho. Chao.